En el hemisferio norte se festeja esto que llamamos la Navidad, que claro, ahora está extendido también al hemisferio sur, pero es en el norte donde se experimenta la noche más larga, más fría y más oscura. Y esto, en cierta manera, se relaciona con el hecho de cerrar temporalmente los estímulos del mundo exterior, del mundo físico. Así como se ha mencionado que durante el día nosotros estamos tan ocupados en las tareas y labores que nos da nuestro deber, el trabajo, la vida misma, y por lo mismo estamos más orientados en la atención hacia el exterior, hacia afuera. Esto en cierta manera se relaciona con el verano. Y en el invierno, cuando se acerca la noche, es precisamente cuando se disminuye la luz. Y entonces se aquieta todos los sentidos que nos orientan hacia el exterior. Pero tenemos una gran oportunidad antes de ir a dormir, antes de ir a la inconsciencia, es permanecer despierto sin luz. Y esto, el 24 de diciembre es especial, aunque todos los días lo podemos experimentar cuando se va la luz del día. Si tenemos la oportunidad y el tiempo de salir y ver al cielo, veremos las estrellas si no hay nubes. Y eso no se puede apreciar y disfrutar durante el día. Y ahí están, pero no se pueden apreciar porque la luz del día lo impide. Igualmente, en el verano, la Tierra está experimentando una fase en la que es más intensa la influencia física del Sol. Los rayos de luz desde el Sol son más intensos, de manera que la Tierra misma está experimentando el aspecto biológico más intenso. Están las plantas, la naturaleza en su máxima expresión, el calor. Y los seres humanos están orientados hacia el exterior. Esto llega a su máximo punto, hemos dicho ya, el 24 de junio, que se llama el Día de San Juan. Y su contraparte, que es en invierno, el 24 de diciembre, la luz se encuentra en su mínima expresión a nivel físico. Esto permite que la atención se dirija no tanto al exterior, sino vaya más al interior. Por supuesto que esto es más intenso en el norte, más cercano a los polos, donde realmente las noches son muy largas. Pueden ser mucho más frías. Y por lo mismo se experimenta la oscuridad más tiempo. Esto de manera natural hace que el ser humano se recoja, porque además la tierra ya no permite que sea trabajada para seguir produciendo, se congela a superficie. Nosotros nos encontramos en una zona donde el verano parece continuar y se atenúa un poco, pero de todos modos se refresca y se disminuye la temperatura y sí se siente que las noches son más largas. Y entonces podemos aprovechar para tener una actitud de introspección, de meditación, de revalorar aspectos espirituales, porque ahora no es el aspecto físico, sino el aspecto espiritual del sol
el que está influyendo. Hemos visto ya que históricamente hace 2000 años sucedió un evento cósmico que para la Tierra significa el comienzo de la era de luz. Eso que en Oriente le han llamado el Satya Yuga, que es el comienzo de la espiritualización de todo el sistema. Porque ya pasaron los tiempos desde el comienzo de la formación del sistema solar, que se llamó el tiempo de involución, tiempo de oscuridad, donde el ser humano está formando sus vehículos y todavía no es consciente de sí mismo. Y ahora hemos llegado al punto de mayor materialización y hace 2000 años se inaugura este periodo evolutivo ascendente que está relacionado directamente con el Sol. En el Sol existen entidades que tienen la capacidad de expresar su luz también hacia afuera para que otros seres la puedan aprovechar. Y eso ayudar a la evolución de todos los planetas que rodean esa estrella, que es el Sol. Nosotros vivimos en un planeta que está en un proceso en el que todavía la luz que nosotros somos, porque el espíritu en sí mismo es luz, es Dios mismo individualizado, que se reconoce a sí mismo como yo. Pero todavía estamos en un proceso en que necesitamos la luz para nosotros mismos, para nuestro propio crecimiento y desarrollo. Y ha comenzado el momento en que esa luz puede ir hacia afuera poco a poco. Este es el proceso de espiritualización del planeta. Y para ello, el regente, el supremo espíritu del Sol, vino a la Tierra hace 2000 años y para ello fue necesario preparar a alguien que pudiera recibirlo. Y esto lo conocían todos los iniciados desde la antigua Atlántida, en los llamados templos de los misterios. Era conocido esto. Y entonces se estaba preparando quién pudiera recibirlo y poder proporcionarle los vehículos terrestres para poder manifestarse como un hombre entre los hombres. Esa entidad llamada el Cristo. Así que María y José, que en encarnaciones pasadas ya eran iniciados, sabían que se preparaban para que en esa encarnación, hace 2000 años, permitieran el nacimiento de un ser humano con una pureza máxima que se podía lograr en la tierra. Y ese es precisamente Jesús. Para ello se necesitaba que la concepción fuera de cierta manera que no se mancharan, que no hubiera vibraciones inferiores de las regiones del mundo astral, donde reinan las pasiones, el instinto, porque nosotros como seres humanos, todos, tenemos un cuerpo astral que está compuesto de la materia de todas las regiones del mundo astral, pero en la parte inferior, en su plano inferior del mundo astral, está compuesto de vibraciones que permiten la manifestación del deseo, del instinto y las pasiones animales. Es parte del proceso evolutivo. De tal manera que se requería que en la concepción de este gran ser, Jesús, no influyeran estas vibraciones. Y por eso tuvo que hacerse de manera inmaculada.
la concepción de Jesús fue inmaculada, porque José y María pudieron tener un encuentro que era necesario biológicamente para proporcionar la materia terrestre de sustancia química, el espermatozoide y el óvulo. De tal manera que se requería la cópula, se requería un contacto físico, pero debía hacerse de una manera en la que solo interviniera la fuerza creadora que interviene en la formación de todos los cuerpos de los seres humanos. Es una fuerza suprahumana que se llama el Espíritu Santo. Pero en el nacimiento de todos los seres humanos, vamos a decir, comunes, intervienen además los sentimientos, los deseos y en cierta manera la pasión que experimentan los seres humanos, el papá y la mamá. Pero allí se dice que solo intervino el Espíritu Santo porque María y José no permitieron que se manifestara el deseo pasional que rige en las regiones inferiores del mundo astral. Por lo tanto, el proceso se hizo de manera inmaculada. Solamente hubo vibraciones de pureza y llenas de amor. Esto es posible entre los iniciados, entre los seres humanos que saben canalizar su energía creadora, incluso por el polo biológico genital, sin que sea influido por la pasión personal y el deseo. Esto es posible y esa es la función procreadora que se tuvo para que se concibiera Jesús. De manera que sabían además los que le rodeaban, que son los esenios, sabían que se estaba preparando la encarnación de este gran ser. De manera que fueron ayudados para que este proceso se diera en las mejores condiciones. Y por supuesto que históricamente está lleno de símbolos que nosotros debemos interpretar correctamente para entender el mensaje. Se ha mencionado que María y José estuvieron tocando la puerta de muchos lugares para pedir posada y no se la daban. Veían que María iba a dar a luz, pero no la recibían. Esto se manifiesta en las posadas, cuando se pide la posada y se canta. Esto debe darnos imaginativamente un mensaje que representa que el nacimiento que tiene que ver con la luz en un ser humano, la conciencia trascendente, no es fácilmente recibida porque los seres humanos están ocupados en sus labores, en su vida, en sus placeres. Y entonces no quieren eso, no le abren la puerta, no le permiten. Esto es un símbolo. Y como no le permiten esto, entonces el nacimiento se da en un lugar que encuentran por allí en un establo. Muy pobre, representando las condiciones tan vulnerables del mundo físico, venían en un cuerpo físico, el espíritu. Necesita tanta protección que de hecho es el ser sobre este planeta que más desvalido se encuentra al nacer.
Entonces, así es como nace Jesús, en un pesebre en el que el establo es el cuerpo físico. Y ya hemos mencionado que a los lados se encuentran dos animales. El asno, que tiene que ver con la cabeza, el intelecto, y la vaca, o un buey, que se relaciona con el otro polo, el polo inferior. Contraparte de la cabeza es la región sexual, genital, porque allí se expresan las fuerzas creadoras, que es la misma fuerza creadora del universo. Es la fuerza del Espíritu Santo, que se relaciona con la luna. La luna llena se expresa a través del sistema genital, a través de la reproducción, que tiene que ver con lo biológico, con el instinto. Y la fuerza de la luna nueva se manifiesta a través de la cabeza. Y por eso aparece la inventiva y la creatividad. Es la misma fuerza creadora, solo que abajo reproduce células y reproduce a los seres, biológicamente hablando. Pero aquí arriba lo que hace es producir ideas, imágenes. Y aparece la creatividad, la inventiva. Y cuando un ser humano es influido en extremo, hasta se le dice lunático. Y abajo, en el extremo, tradicionalmente se dice que la luna llena puede despertar al lobo. Son símbolos dentro de los cuentos y las leyendas que nos hablan a través de imágenes de una realidad. Porque en extremo, el polo inferior, estimulado por la luna llena, hace despertar la bestia, el instinto no controlado de un ser humano que se encuentra todavía en proceso de evolución. Y entonces el lobo es una figura feroz que representó este fenómeno, que por cierto, solo se podía matar con balas de plata. Porque la plata es el metal que aquí en la Tierra se formó por influencia de la Luna. Es, por cierto, el metal que más refleja la luz del Sol. Y por eso es que la Luna tiene relación con la concepción, con la reproducción de la vida. Ella es la encargada de producir nuevos cuerpos y reproducir la vida en la Tierra, que es luz. La vida es luz transformada. De manera que la luna es un representante de esta fuerza porque es la que más refleja la luz del sol. La luna. Y la plata es el metal que más refleja la luz del sol también. Por eso se usó para hacer espejos. Y todavía incluso se le llama lunas a los espejos grandes. Es una luna. Porque se usaba plata para generar ese reflejo. Ahora se usan otros materiales sintéticos, pero sigue siendo la plata el metal que tiene esa facultad de reflejar al máximo la luz del sol. El sol tiene, claro, al oro como su representante aquí en la tierra. Es como luz coagulada, solidificada. Esto es el oro. Y entonces, cuando nos damos cuenta que allí en el establo había más símbolos, además de el intelecto representado en el asno, el burro, y la fuerza sexual a través del buey o la vaca, que deben estar echados, no de pie, echados, porque están al servicio del espíritu. El amo es el espíritu y los utiliza para su servicio. Y por eso es que están a los lados echados y de alguna manera se dice que están calentando al niño con su aliento, porque están cerca del pesebre. Son símbolos. Y claro, ahí se encuentra José y María. María representa el corazón
representa el calor, representa lo femenino, que es el centro de todo hogar. Por eso se llama hogar, porque viene de hoguera y es el calor que es la base del amor, la unificación de los seres humanos. Y José es Pepe, es la cabeza, representa el entendimiento, la parte más fría, relacionada con la luz y la conciencia. Pero se dice que es Pepe porque P. P. Que se dice PP, significa pater putativo, porque José no es el padre de ese espíritu, sino Dios mismo. Y Pepe es precisamente el padre postizo, es José. Por eso ahora todos los Josés le dicen Pepe. De allí viene esto de llamarles así, porque dentro de esta leyenda, porque hay también leyenda que tiene un mensaje, una verdad. Cuando José se da cuenta que su mujer está embarazada, en realidad, con todo esto simbólico de que no es el padre José, sino el Espíritu Santo el que interviene. Entonces, José no debe de sentir celos ni repudiar a su mujer, porque no es él el que va a engendrar, sino el Espíritu Santo. Que por cierto, cuando el ángel se le acerca a María y le dice, tendrás un hijo varón, María contesta, pero si no he conocido varón alguno, no he conocido hombre alguno. Esto se relaciona con el hecho de que la palabra conocer a un varón, conocer a un hombre, significa haber tenido relaciones sexuales con él. Tiene que ver con el árbol del conocimiento. Porque el árbol del conocimiento, que es el que causó el fruto, al haber comido Adán y Eva, causó la expulsión del paraíso, significa que nosotros comenzamos a utilizar la cabeza para pensar por nosotros mismos, para saber qué es bueno y qué no es bueno. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero también es la posibilidad de usar el sexo para tenerlo cuando nosotros queramos, a diferencia de los animales. Los animales tienen sexo porque es el instinto el que los empuja y sienten el impulso. Es la época de celo y el macho no puede evitarlo. El animal no puede hacer otra cosa. Pero el ser humano, cuando comió del fruto de este árbol, se liberó del instinto gradualmente. Comenzó a experimentar conscientemente el placer del sexo. Y se dio cuenta que era bueno. O sea, le producía placer. Y entonces quiso reproducirlo. O sea, quiso volverlo a hacer. Más allá del instinto. Porque los seres humanos también teníamos, antes de salir del paraíso, una época para reproducirnos. Y esa época era, en cierta manera, relacionada con lo que sucede en la naturaleza. Es la primavera. En la primavera comienza el impulso de querer reproducir la vida. Viene el despertar de la naturaleza. Los animales se buscan, los pájaros, igual los seres humanos hacían eso. Entonces, si calculamos que en primavera había el contacto sexual, que en ese entonces era regulado por los ángeles, contemos los meses y veremos que en diciembre, en las fechas de Navidad, es cuando nacían los niños. Alrededor de 24 de diciembre. Son 9 meses. Eso era en los tiempos aquellos, en la antigüedad, en los que exactamente en diciembre, en las noches más oscuras,
en las chozas que había, imagínense, los niños comenzaban a nacer. Entonces uno oía llorar los niños que nacían por todos lados. Pero posteriormente, cuando el ser humano pudo hacerlo más allá de lo que el instinto le dictaba, se liberó, desobedeció, y entonces quiso experimentar el placer en otras épocas también. Y entonces comenzó a tener sexo cuando él quisiera. Y esto hizo que se saliera de las leyes cósmicas que rigen la concepción, que esto rige todavía en los animales. Por eso es que en el reino animal no hay tanto problema en la gestación y en el nacimiento, pero en los seres humanos hay complicaciones. Y esto se revela en aquello que se dice, además de ser expulsados del paraíso, porque abrimos los ojos, se nos cerró la conciencia de los mundos superiores, concentramos la vista en el mundo físico exterior, y entonces somos expulsados de esa inocencia, de ese estado que se llama el paraíso. Y al mismo tiempo viene una especie de maldición, que así es como se ha venido interpretando. De alguna manera, para hablarlo en imágenes, a la mujer se le dice, parirás tus hijos con dolor. Y uno se pregunta, ¿por qué? Una de las razones desde ese entonces es que el proceso de la gestación comenzó a hacerse fuera de las configuraciones planetarias y cósmicas que rigen estas fuerzas creadoras. Entonces empezó a hacerse fuera de ese orden, esa armonía. Aunado a la complejidad de la sociedad humana, que con el tiempo hay otros factores que hacen que la gestación, el embarazo y el nacimiento sea complejo y hasta doloroso. Entonces, otra de las afirmaciones que se hacen allí es que cuando uno come del fruto del conocimiento del bien y del mal, morirá. Y entonces el ser humano precisamente comenzó a ser consciente de su muerte porque centró su atención ahora al mundo exterior y se dio cuenta que tiene un cuerpo físico. En cierta manera podemos verlo en los niños actualmente. Los niños están en el paraíso. Ellos no son conscientes de su cuerpo plenamente. Perciben su cuerpo, pero no son tan conscientes de ello. De manera que tampoco son conscientes de lo que significa la muerte. No saben qué es eso. Pero cuando crecen, maduran y se empiezan a dar cuenta, su foco, su atención se empieza a ampliar su horizonte en el mundo. Y se dan cuenta que existe esto de morir. Entonces, esto de salir del paraíso es abrir los ojos, darte cuenta que teniendo un cuerpo físico tendrás que morir. Todo el que nace tendrá que morir. Antes de eso no nos dábamos cuenta, como los animales. No se dan cuenta ni de su nacimiento ni de su muerte. Nosotros tampoco nos damos cuenta del nacimiento, pero ya nacidos, abrimos los ojos y nos damos cuenta que tenemos que morirnos. Entonces experimentamos la muerte conscientemente. Eso está relacionado con estas afirmaciones del el consumir, el comer el fruto del árbol del conocimiento. Y lo estoy mencionando porque aquí estamos hablando de estas fuerzas creadoras, en donde el intelecto es representado por José, por Pepe. El corazón es representado por María.